Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Sean bienvenidos nuevamente a nuestro curso de MicroPython para principiantes. En este video continuaremos estudiando las GPIO de nuestra Raspberry Pi Pico y también del Node MCU 8266. En este caso vamos a configurarlos como entradas digitales y aprenderemos a activar las resistencias internas pull up o pull down. Y adicionalmente veremos la lógica de programación para poder leer entradas. Si quieres ver todo el curso de MicroPython enfocado en estos microcontroladores, dale clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Toda esta información está aquí en el sitio web, cuyo link está en la descripción de este video. Ya anteriormente habíamos descrito cuáles eran las GPIO de la Raspberry Pi Pico, también de la Node MCU ESP8266. Habíamos hablado un poco de los pines digitales, que sirve tanto para entradas como para salidas, que simplemente es un señal binario que posee dos estados lógicos. Ya habíamos hablado que para poder utilizar las GPIO tanto como entradas o como salidas necesitábamos entonces la biblioteca Machine. Si de casualidad te perdiste el video de las salidas digitales, también te lo voy a dejar en esta tarjeta para que lo veas. Sin embargo, hoy entenderemos entonces cómo configurar esas GPIO como entradas digitales en nuestra Raspberry Pi Pico. Para poder manipular los pines dentro de nuestro microcontrolador que está siendo manipulado con MicroPython, vamos a proceder a importar el módulo Machine y en este caso vamos a configurar uno de los pines del GPIO como entradas. A modo de ejemplo, vamos a configurar el pin 15 de la Raspberry Pi Pico como una entrada. Entonces importamos el método Machine, creamos un objeto, le ponen el nombre que ustedes deseen. Vamos a suponer que vamos a conectar un botón en esa entrada del microcontrolador. Le pongo entonces botón igual, llamo entonces mi método punto, la instancia pin o la clase. Y aquí entonces digo primero el pin que yo quiero configurar, coma, y le digo machine.pin.in. De esa manera creo el objeto y lo configuro como una entrada. Miremos que en este caso estoy configurando este pin 15 que vemos que es en amarillo. Todo lo que es amarillo son las GPIO, que las puedo configurar bien sea como entradas o como salidas. En este ejemplo específico lo estamos configurando como entradas, o lo mismo en la Node MCU, pueden escoger cualquiera de las que diga GPIO. Y miren que no es el pin que seleccionamos como cuando lo hacemos en Arduino, que por ejemplo en Arduino sí decíamos cuál era el pin, en este caso el pin es 20. Sin embargo en MicroPython recuerde que no colocamos el pin, sino que colocamos lo que nos dice el datasheet. Nos dice que el GPIO 15 es el que se encuentra en el pin 20. Entonces para que no se confundan, siempre es con el datasheet. Sin embargo también en el video anterior habíamos dicho que yo podría hacer importaciones selectivas, es decir, en lugar de importar todo el módulo Machine, yo podría importar una determinada clase del módulo. Entonces coloco from Machine, impórteme solo la clase del pin, que la clase del pin es la que me permite configurar los GPIO de mi microcontrolador. Y así, simplemente cuando llamo o creo el objeto botón, ya no tengo que colocar machine.pin, sino que directamente coloco pin, entre paréntesis, el pin que deseo configurar, el 15, y le coloco pin.in en lugar de machine.pin.in. Y aquí únicamente solo estoy importando la clase pin y estoy economizando memoria dentro de mi microcontrolador. Esto para el caso en que mi proyecto pues solo vaya a utilizar, por decir algo, entradas o salidas de propósito general. Sin embargo, en los microcontroladores que vamos a programar, eso también lo podemos hacer con un Arduino, con un microcontrolador PIC. Y ahora, en este curso que lo estamos haciendo con Raspberry Pi Pico o el Node MCU 8266, esas entradas yo también las puedo configurar como entradas específicas. Es decir, puedo decirle al microcontrolador a través de MicroPython que me configure esa entrada como si fuera una entrada pull up o una entrada pull down. Recordemos que en la entrada pasada, cuando introducimos las importaciones selectivas, que aquí están los enlaces, podríamos ver directamente la documentación de la clase pin dándole clic aquí, que pertenece al módulo Machine, y aquí podríamos ver primero el constructor, que fue el que ya hicimos cuando creamos el objeto, y aquí veíamos que podíamos
configurar entonces como entradas o como salidas, y también nos dice que podemos configurar las entradas para habilitar la resistencia interna pull up y pull down. ¿Pero qué es esto? Cuando nosotros conectamos entradas a nuestro microcontrolador MCU, estas entradas GPIO tienen la opción de yo poder habilitar internamente. Supongamos que todo este cuadro es el microcontrolador independiente del que estemos usando, y yo le puedo decir internamente que me habilite esta resistencia que, como vemos, está conectada directamente a positivo. Entonces el positivo pasa por la resistencia y entra directamente al puerto donde el microcontrolador está leyendo esa entrada. Y acá afuera simplemente este sería entonces el pin digital físico donde yo conectaría un periférico. En este caso puedo conectar un switch o conectar un botón. Y dicho periférico, en este caso mecánico, pues en la otra extremidad pues lo llevo a tierra. Aquí entonces estoy configurando una resistencia pull up interna en este pin digital. ¿Por qué es pull up? Miremos que yo estoy levantando hacia arriba o jalando el positivo, es decir que cuando el interruptor no esté presionado, está aquí abierto, vemos que el microcontrolador en todo momento está leyendo un 1 positivo, y cuando yo presione el interruptor, miremos que como aquí está positivo, pasa por la resistencia. Entonces él tiene dos caminos: o me entro para el microcontrolador, pero por aquí ve que va a ir directamente a tierra, entonces la corriente toda se va a ir para tierra, es decir que el microcontrolador verá un cero lógico. Pero si conecto mi sistema o dispositivo mecánico sin configurar esas pull up o pull down internas, yo necesito obligatoriamente colocar en mi hardware esa resistencia adicional. Miremos que aquí yo no tuve que colocar ninguna resistencia, únicamente coloqué el switch porque internamente configuré la resistencia. Pero aquí, si yo no lo configuro, entonces tengo que colocar, además del switch, la resistencia. Y miremos que aquí en esta configuración está el pull down resistor y que es externo. En este caso la lógica es invertida. Miremos que cuando no está presionado el interruptor, el microcontrolador está viendo en todo momento un cero lógico, a diferencia de aquí que cuando no estaba presionado el microcontrolador está viendo en todo momento un 1 lógico. Entonces la lógica es invertida, y cuando presiono el interruptor, ahí sí el microcontrolador va a ver un 1 lógico, a diferencia de aquí que cuando lo presionaba el microcontrolador ve un 0 lógico. Entonces, como nosotros ya sabemos configurar cualquier pin como entrada, si quiero habilitar esta opción, es totalmente opcional, le coloco otro atributo al constructor. Simplemente después de decirle que el pin es una entrada, coloco coma y le digo el pin.pullUp, que entonces que es una entrada pull up. O si yo quisiera también puedo configurar algunos pins también tienen la resistencia a tierra, como si tuviera una resistencia directamente a tierra, yo lo podría configurar como pin.pullDown. Y una vez ya he configurado mi objeto con el constructor, ya yo puedo leer ese pin digital en mi microcontrolador, en mi Raspberry Pi Pico. Para leerlo llamo el objeto que yo creé. Recuerden que yo le puse botón, ustedes le pudieron haber colocado otro nombre, punto, y llamo la función value. Entonces esto me va a retornar un 1 si él está leyendo un estado alto en el pin digital, o me va a devolver un 0 si está leyendo un estado bajo en el pin digital. ¿Por qué no me escribes en los comentarios qué más podríamos ver dentro de este curso? ¿Qué otro periférico podríamos programar para mejorar este curso? ¿Y qué otro curso podríamos ver más adelante? Coméntame cualquier cosa ahora mismo en los comentarios. Para entender esto vamos a ver un ejemplo en nuestra Raspberry Pi Pico y también en la Node MCU ESP8266. Para el ejemplo vamos a conectar 3 LEDs y 2 botones, como lo vemos aquí. Aquí tenemos el esquema. Habrán 3 LEDs que van a ir conectados a las GPIO. En este caso los LEDs están conectados en la GPIO 18, 19 y 20, que corresponden al pin 24, 25 y 26, y vamos a conectar 2 pulsadores. Los pulsadores estarán en la YP16 y YP17, o sea pin 21 y 22. Y en la Node MCU vamos a hacer lo mismo. Los LEDs los vamos a conectar aquí en D0, D1 y D2, que es la GPIO 16, 5 y 4. Y los pulsadores los vamos a conectar en D3 y D4, que es el GPIO 0 y 2. Vemos entonces que de aquí, de la Pico, pasa por una resistencia y ahí sí pasa hacia los LED y va a tierra. Tenemos los 3 LEDs, amarillo, azul y rojo,
y tenemos entonces los dos pulsadores. Vemos que uno de los pulsadores o uno de los botones va a ser configurado normalmente, es decir, que vamos a necesitar colocar una resistencia, para este ejemplo en particular una resistencia pull down física. Sin embargo, el otro botón o el otro pulsador sí lo vamos a configurar con la resistencia interna pull up activa, simplemente para que ustedes vean la diferencia de ambos estilos. Entonces vemos que la que está conectado al pin 16 es esta resistencia, vemos que tiene una resistencia física real pull down. Entonces aquí siempre estaré viendo un 0 lógico si yo no presiono, y cuando lo presione veré un 1 lógico. Y este otro vemos que como no tiene resistencia física, entonces a este de la izquierda le vamos a activar la resistencia pull up interna. Y vemos que él aquí estará leyendo siempre un 1 lógico porque no se presiona, y cuando se presiona miremos que lo voy a llevar a tierra, entonces ahí sí verá el 0 lógico. La idea de este programa es, inicialmente cuando energicemos, los LEDs deberán prender uno a uno de izquierda a derecha. Siempre sí, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Sin embargo, si presionamos el botón de la derecha, entonces van a invertir el encendido. Van a comenzar a prender ahora de derecha hacia izquierda. Nuevamente, si presiono el de la izquierda, retornan de izquierda a derecha y así sucesivamente. Y si presiono los dos al mismo tiempo, se van a prender todos los LEDs mientras yo mantenga los dos botones presionados. De la misma manera podemos programarlo aquí en el Node MCU, es exactamente el mismo código. Aquí les voy a dejar entonces el código para la Raspberry Pi Pico, y para la Node MCU es solo descomentar la parte de la Node MCU y con eso debe bastar. Entonces aquí le vamos a dar donde dice Copy to Clipboard, ya está copiado, y vamos a abrir entonces el Tony. Abrimos Tony. Una vez abierto el Tony, procedemos a pegar nuestro código. Expliquemos rápidamente entonces cómo funciona el código de la módulo machine. Solo voy a importar la clase pin y voy a importar la biblioteca microtime o utime, y simplemente voy a crear una función. Para crear funciones en Python es def, ya lo vimos en nuestro curso de Python, la llamamos como la función principal main. Y antes que nada, cuando inicie el código va a comenzar aquí con el entry point. Recuerden que esto es una buena práctica siempre que programamos en Python, a pesar de que no sea necesario en este código porque aquí solo estamos utilizando un único archivo. Es una buena práctica de que ustedes se acostumbren siempre a programar el entry point cuando programan en Python, porque más adelante cuando tengamos múltiples archivos pues será importante esta instrucción. Esta instrucción simplemente le está diciendo a Python que ejecute todo este código siempre y cuando este script sea llamado de primeras, es decir, que sea llamado efectivamente como si fuera el código principal. Sin embargo, en nuestro curso de Python para principiantes explicamos en detalle en qué consiste el entry point. Recuerda que si quieres tener las nociones básicas en el lenguaje de programación de Python, si le das clic a esta tarjeta tendrás acceso a nuestro curso de principiantes. Entonces, cuando él empieza va a preguntar, bueno, ¿este archivo es realmente el main? Y de hecho es verdad, ese es el archivo main, entonces esta condición se cumple y él va a llamar directamente nuestra función main. Y ahí sí, viene aquí a la función main y aquí vamos a configurar todas las GPIO como entradas y como salidas. Inicialmente configuramos las salidas de nuestra Raspberry Pi Pico. Voy a decir que el LED amarillo en el pin GPIO 20, sabemos que el GPIO 20 es el pin 26, entonces aquí conecto el amarillo. En el pin IO 16 conecto el LED azul y el rojo en el 18, entonces quedan aquí en el pin 26, 25 y 24 seguiditos. Mire que lo vamos a configurar como un pin salida. Y aquí llamamos directamente la clase pin sin llamar el módulo, ya hicimos aquí una importación selectiva únicamente de la clase pin. Entonces ya he creado el objeto que se llama LED amarillo, LED azul y LED rojo. Y para las entradas digitales de la Raspberry Pi Pico, voy a decir que el botón de la izquierda estará en el GPIO 17, que vemos aquí que es el pin 22, y el botón derecha, que es el otro objeto que estoy creando, está en el GP16, que es el pin 21. Mire que el pin de la 17, que es el botón a la izquierda, lo estoy configurando como un pin de entrada y le estamos habilitando la resistencia pull up interna. Por eso es que ese pulsador no posee resistencia.
y la de aquí pues no le colocamos ninguna pull up ni pull down, entonces necesitamos la resistencia externa. Si ustedes lo van a hacer con la Node MCU, simplemente tienen que comentar toda esta etapa o cambiarlo simplemente por los pines. Aquí aquí es solo descomentar la etapa de la Node MCU, que en este caso estamos usando el pin 16, 5 y 4, que es el D0, D1 y D2, y para las entradas digitales estamos usando el pin 0 y 2, 0 y 2, que es el pin D3 y D4. Cuando ya hemos creado los tres objetos, lo que hago en este código es crear una lista que la voy a llamar LEDs, y dentro de esta lista voy a almacenar los tres objetos, LED amarillo, azul y rojo, y voy a inicializar dos variables, una que se llame izquierda y otra que se llame derecha. Izquierda la inicializo con un booleano true y derecha con false. Para comenzar entonces voy a apagar todos los LEDs y todos los almacené aquí en una lista porque me va a quedar más fácil apagar todos los LEDs directamente sin estar repitiendo mucho código. Entonces creo un for desde i in range. Sabemos que la función range me va a incrementar el iterador i desde 0 hasta 2 y va a llamar ahí sí la lista que se llama LEDs. Vamos a ver que la lista LEDs en la posición 0 y lo va a apagar off. Entonces va a llamar, sabemos que el LED amarillo es en este caso pin 20, entonces va a decir pin 20.off, y eso lo que va a hacer es apagar el LED amarillo, y esto se repite 3 veces, entonces va a apagar el amarillo, el azul y el rojo. Una vez he apagado todos los LEDs, voy a entrar a mi ciclo infinito. Colocamos un while true, 2 puntos, y vamos a inicialmente preguntar por los botones. Pregunto entonces si el botón izquierda, que recordemos que tiene el pull up activo, entonces este siempre va a haber un 1 lógico. Preguntamos por el valor, .value es igual a 0. Cuando es igual a 0 es porque ese botón fue presionado. Si fue presionado, entonces a la variable izquierda colóquele true y a la variable derecha colóquele false, que es básicamente la misma condición inicial con la que comenzamos. Ahora preguntamos por el botón de la derecha. Nuevamente botón derecha, .value. Este ya es un botón normal sin la pull up interna. Entonces cuando se presione este botón, él va a ver un 1. Preguntamos si es igual a 1 es porque fue presionado. Entonces miren que la lógica es invertida. Si ustedes utilizan la pull up interna, siempre preguntan por un 0 cuando presionen el botón. Y si no lo utilizan y utilizan por ejemplo la resistencia pull down, van a preguntar por un 1. En este caso invertimos. A izquierda le colocamos false, a derecha true. Hacemos una tercera pregunta. Ustedes también pueden hacer todo esto con if y el if si lo desean. Ya eso les queda como tarea. Vamos a preguntar entonces si el botón izquierdo que tiene el pull up es 0, o sea si fue presionado, y al mismo tiempo el botón derecho es 1, entonces fue presionado. Es decir, si ambos botones fueron presionados, coloque izquierda y derecha en true. Con estas primeras instrucciones simplemente preguntamos por el estado lógico de las entradas GPIO de nuestro microcontrolador Raspberry Pi o el ESP. Y ahora sí procedamos a hacer la lógica. Inicialmente comencemos con la rotación de LEDs a la izquierda. Voy a preguntar si izquierda es verdadera y al mismo tiempo derecha la vamos a negar. Recordemos que vamos a suponer el primer caso, que izquierda es true y derecha es false. Miremos que si yo niego, como en este caso derecha es false, si yo lo niego va a dar true. Entonces verdadero and verdadero me va a dar verdadero y él va a entrar a este bloque de este if, donde voy a hacer un for de i hasta en range 3. Entonces voy a recorrer todos los LEDs que tengo en la lista y los voy a encender. Espero 100 milisegundos y los voy a apagar y espero 100 milisegundos. Eso simplemente hará que la rotación vaya de izquierda a derecha. Y de la misma manera, supongamos ahora la otra situación cuando derecha es true y izquierda es false. Entonces en este caso, como izquierda es false, si lo estoy negando se convierte en verdadero. Hago una AND con derecha, entonces si tengo dos verdaderos en una AND va a dar verdadero, entra a este bloque de ese if, donde nuevamente hago un for de i, pero en este caso en range le voy a decir comience desde 2, vaya hasta -1. Sabemos que el último en Python, el último valor del for no es inclusivo, o sea que va desde 2 hasta 0. Recordemos que en Python comenzamos
a contar desde 0 y le voy diciendo vaya decrementando de -1 en -1. Y hace exactamente lo mismo, prende cada uno de los LEDs que tengo en mi lista, espero 100 milisegundos, los apago y espero otros 100 milisegundos. Por último, pregunto si izquierda y derecha, si ambos son verdaderos, que eso ocurre cuando yo tengo ambos botones presionados. Cuando esa condición se cumpla, simplemente hago un for de inRange hasta 3, o sea que va de 0 hasta 2, y coja todos los LEDs que están en la lista y enciéndalos. Eso es todo lo que hace este código. Vamos a ver cómo funciona en nuestra Raspberry Pi. Para cargar el programa en la Raspberry Pi Pico le damos aquí en Run Current Script. En ese momento ya está corriendo. Vemos como los LEDs en este momento van de izquierda a derecha. Presionar un pulsador comienza a ir de derecha a izquierda. Si presiono el otro, nuevamente de izquierda a derecha, notemos que este de aquí no tiene resistencia porque tiene la pull up activa, y notemos que esta de aquí, como no le configuramos resistencia ni pull up ni pull down, hay que colocarle esta resistencia por hardware para que el microcontrolador detecte efectivamente el 1 lógico y el 0 lógico. Si presionamos ambos botones al tiempo, vemos cómo se iluminan los 3 LEDs. Rápidamente implementemos en la Node MCU. Es el mismo código, solo hay que entonces descomentar la etapa donde comentamos o configuramos los pines, porque son diferentes a la Raspberry Pi Pico. Entonces quitamos estos comentarios y se los colocamos a la parte de encima, y ya con esto entonces tenemos todo listo. Aquí recordemos mirar en Run, Select Intérprete y miremos que esté seleccionado entonces el con, le damos OK. Vemos aquí que me aparece el ESP con 8266 correcto. Darle entonces ejecutar y vemos como también funciona igual que funcionaba en la Raspberry Pi. Está de derecha a izquierda. Si quiero que vaya de izquierda a derecha, presiono el botón de la derecha. Miramos cómo va de izquierda a derecha. Si lo quiero cambiar de giro, presionamos el de la izquierda, va a la izquierda, y si presionamos los dos al mismo tiempo, vemos como todos los LEDs se encienden. Y hasta este punto ya sabemos configurar las GPIO. Por eso suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más sobre MicroPython. Te invito a que mires nuestro siguiente capítulo de nuestro curso y que mires toda la lista de reproducción del curso con los videos que tenemos hasta la fecha. Que estén muy bien y nos vemos en la siguiente video.